Me llamo Lea y desde hace varios años mi vida parece atrapada en un ciclo infinito. Cada mañana es igual a la anterior. Me despierto en un apartamento vacío, caliento una taza de café que ya no me entusiasma con su sabor, abro el portátil y trato de trabajar, pero mis pensamientos se pierden en la distancia. Mi pareja, Nick, trabaja en una gran empresa y su vida parece mucho más vibrante. Sin embargo, por más que intente convencerme de que la estabilidad es algo bueno, dentro de mí crece una sensación de vacío y melancolía. Cada día parece engañosamente tranquilo. Nick regresa tarde, absorto en sus proyectos. Apenas hablamos, y cuando lo hacemos es sobre cosas prácticas: qué comprar para la cena, cómo organizar el fin de semana. Me he empezado a sentir como una pieza sobrante en un sistema complejo que funciona por sí solo. La idea de que algo debe cambiar siempre estaba presente, como un destello en el horizonte, pero no sabía por dónde empezar. Todo cambió en un día gris y lluvioso. Había llegado a casa tras un paseo rápido y, casi de forma automática, revisé el buzón. Normalmente allí solo había facturas y publicidad, pero esta vez noté un sobre diferente. El papel era grueso, con bordes amarillentos, y la dirección estaba escrita con una letra inclinada y cuidadosa. Dentro encontré una carta de Emma. Ella era una vieja amiga de la familia, alguien a quien no había visto en años. Siempre fuimos cercanas, pero la vida nos llevó por caminos distintos. En la carta, Emma decía: Lea, he querido escribirte desde hace tiempo, pero solo ahora me atrevo. Tengo una idea, una pequeña escapada de todo lo que nos rodea. No quiero adelantar detalles, pero si te interesa, encontrémonos. Te prometo que será algo especial. Solo di que sí. Mientras leía esas líneas, sentí una mezcla de sorpresa y ligera inquietud. La carta no daba muchos detalles, pero había algo intrigante en ella. ¿Por qué me escribía a mí? ¿Por qué ahora? Dejé la carta sobre la mesa, me serví una taza de té y me quedé sentada en silencio. Mis ojos volvían una y otra vez a esas líneas tan cuidadosamente escritas. Nick no llegaría hasta tarde y yo, como siempre, no tenía nada que hacer. Al día siguiente le escribí un mensaje. Emma, me tienes intrigada. Cuéntame más sobre lo que tienes en mente. Ella respondió casi al instante. Lea, quiero invitarte a un pequeño viaje, a la costa. Solo serán unos días, lo necesitas más de lo que crees. Sonaba tan tentador y extraño. Me pregunté, ¿puedo simplemente irme? ¿Cómo reaccionará Nick? Pero dentro de mí, una voz insistente repetía, es tu oportunidad, no la dejes pasar. Por la noche tomé una decisión. Nos pondríamos en marcha en unos días, encontrándonos en la estación de tren. Cuando le conté a Nick, solo asintió, como si no fuera algo importante. Su indiferencia me hirió, pero reprimí ese sentimiento. Lo importante ahora era enfocarme en lo que estaba por venir. Cuanto más se acercaba el día, más dudaba. ¿Y si esto solo es otra manera de escapar de la realidad? Pero una parte de mí, cansada de la monotonía, ya había tomado una decisión. Empaqué una pequeña maleta, añadí un libro que había querido leer desde hacía tiempo y un viejo cuaderno donde solía escribir mis pensamientos en la universidad. Cuando cerré la puerta del apartamento, sentí una chispa dentro de mí, una mezcla de miedo y libertad. En la estación vi a Emma. Se veía algo diferente a como la recordaba, su cabello recogido en un moño descuidado, una mochila ligera a la espalda. Pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida, sincera. «¿Viniste?», dijo abrazándome. Asentí. «Entonces, Lea, ¿estás lista para empezar?» «¿Empezar qué?», pregunté. «A empezar de nuevo», respondió tomando mi mano. Y en ese momento lo supe. Nunca volvería a ser la misma Lea que temía los cambios. Emma llegó a recogerme en un viejo y desgastado minibús rojo. Era un vehículo ruidoso, con un carácter propio que parecía reflejar el espíritu de su dueña. Emma siempre había sido así, vibrante, peculiar, llena de historias que a veces no parecían reales,
pero que siempre te atrapaban. Verla de nuevo encendió algo dentro de mí, una chispa que no sentía desde hacía años. Sube, dijo con esa sonrisa que parecía prometer aventuras. El camino será largo, pero te aseguro que valdrá la pena. Tomé asiento en el copiloto y en cuanto cerré la puerta, Emma puso música. La melodía era una mezcla de guitarras suaves y ritmos que parecían invitarte a dejar atrás todo lo conocido. El paisaje cambió rápidamente en cuanto dejamos atrás la ciudad. Las autopistas grises y monótonas dieron paso a colinas ondulantes, salpicadas de amapolas rojas que se mecían al viento. A lo lejos podías ver granjas solitarias con sus techos de tejas naranjas mientras el sol jugaba a esconderse detrás de las nubes. Hacíamos paradas en pequeños pueblos de carretera. En uno de ellos entramos en un café que olía a pan recién horneado y café recién molido. La camarera, una mujer mayor con un delantal manchado de harina, nos sirvió rebanadas gruesas de pastel de manzana y nos deseó buen viaje. Emma se rió mientras terminábamos nuestro café. ¿No es increíble cómo puedes encontrar pequeñas joyas en los lugares más inesperados? Yo asentí, saboreando el momento. Había algo en el viaje que ya me hacía sentir más ligera, como si cada kilómetro que dejábamos atrás también se llevara una parte de la carga que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Después de horas en la carretera llegamos al destino final, un pequeño pueblo costero que parecía salido de un sueño. Las casas eran blancas, con persianas azules y flores en las ventanas. Las calles eran estrechas, adoquinadas, y el aire tenía un aroma salado que solo podía venir del mar. «Es aquí», dijo Emma, deteniendo el minibús frente a una posada pintoresca que parecía estar suspendida en un acantilado. Desde el estacionamiento podíamos ver las olas rompiendo contra las rocas, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Entramos en la posada y una mujer joven con rizos desordenados nos recibió con una cálida sonrisa. «Bienvenidas. Su habitación está lista. Es la mejor de la casa, con vistas directas al océano». Cuando subimos las escaleras, sentí una emoción que no lograba identificar del todo. Tal vez era emoción, tal vez miedo, o quizás una mezcla de ambos. Emma abrió la puerta de la habitación y me quedé sin palabras. Las ventanas ocupaban casi toda la pared frente a nosotras, ofreciendo una vista ininterrumpida del océano. Las olas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, reflejando los últimos destellos de luz del día. En el centro de la habitación había 2 camas con edredones blancos, y en la esquina una pequeña mesa con una lámpara que emitía un cálido resplandor. «Esto es perfecto», murmuré. Emma sonrió tirándose en una de las camas. «¿No te dije que valdría la pena?» Esa noche, después de desempacar, salimos a caminar por la playa. La arena estaba fría bajo mis pies y el sonido de las olas era como un susurro constante que parecía hablar directamente a mi alma. Emma caminaba unos pasos delante de mí, recogiendo conchas y tirando piedras al agua. «¿Sabes algo, Lea?», dijo de repente, girándose hacia mí. «A veces necesitas salir de todo lo que conoces para recordar quién eres realmente». No respondí, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente mientras miraba cómo el agua se llevaba las huellas de nuestros pasos. Esa noche, en la cama, me quedé despierta mirando las estrellas a través de la ventana. La sensación de libertad era abrumadora, casi intoxicante, pero junto a ella también había un pequeño miedo que no lograba identificar. ¿Qué pasaría después de este viaje? ¿Podría realmente volver a mi vida como si nada hubiera cambiado? El sonido del océano era mi única respuesta, calmante y constante, como si quisiera decirme que no necesitaba tener todas las respuestas todavía. Por primera vez en mucho tiempo me permití simplemente estar en el momento, sin planear, sin preocuparme. Cuando finalmente cerré los ojos, no soñé con nada. Solo sentí el suave vaivén de las olas, como un recordatorio de que, por ahora, estaba exactamente donde necesitaba estar. Al amanecer, la posada se llenó del aroma de pan recién horneado y café. La luz del sol entraba por las ventanas
iluminando la habitación con un resplandor cálido y dorado, pero cuando bajamos para desayunar, nos encontramos con un pequeño contratiempo. La reservación de nuestra habitación había sido un error. Lo siento mucho, explicó la recepcionista nerviosa. Solo queda una habitación disponible, pero es amplia. Estoy segura de que estarán cómodas. Emma soltó una carcajada, restándole importancia. ¿Una habitación? Perfecto, así ahorrarás algo de trabajo con las sábanas. Me lanzó una mirada cómplice y yo asentí con una sonrisa tímida, aunque en mi interior sentí una pequeña inquietud. La habitación que nos asignaron era luminosa, decorada con tonos azules y blancos que reflejaban el espíritu del mar. En el centro había una cama grande, rodeada por ventanas, que ofrecían una vista inmejorable del océano. Emma dejó caer su mochila en un rincón y se tiró sobre la cama con teatralidad. Bueno, creo que sobreviviremos, dijo riendo. La tarde la pasamos explorando el pueblo. Emma, con su espíritu curioso, insistió en visitar cada rincón, desde una pequeña librería con estantes de madera torcidos hasta un taller de cerámica donde compró un pequeño jarrón azul para los recuerdos. Dijo, en cada lugar parecía atraer a la gente con su energía magnética, dejando risas y sonrisas donde pasaba. Pero al caer la noche, algo en el aire cambió. Nos sentamos en la terraza de la posada para cenar, con una botella de vino blanco frío y un plato de mariscos frescos que nos recomendaron. La brisa del mar jugaba con nuestro cabello y las velas sobre la mesa proyectaban sombras danzantes. Emma comenzó a hablar de su vida, de sus aventuras y errores, con una sinceridad desarmante. Sus palabras tenían una mezcla de humor y melancolía, como si cada historia guardara lecciones aprendidas a base de golpes. ¿Y tú, Lea? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio, dándole vueltas a las palabras en mi mente. ¿Cuándo había sido? Quizás en mi adolescencia, cuando pintaba durante horas sin preocuparme por nada, o tal vez antes de conocer a Nick, cuando las decisiones parecían más ligeras, más libres. No lo sé, respondí finalmente, con una honestidad que me sorprendió incluso a mí. Emma me miró con esa intensidad que tenía para hacerte sentir que eras el único tema importante en ese momento. ¿Sabes?, dijo con una voz más suave. A veces las personas nos ven de una manera que no coincide con lo que pensamos de nosotras mismas. Yo veo a alguien valiente, con un mundo de posibilidades frente a ella. Tal vez solo necesitas recordarlo. Sus palabras resonaron en mí, removiendo algo profundo que no sabía que estaba ahí. Cuando terminamos de cenar, llevamos nuestras copas de vino a la terraza de la habitación. La noche era clara, y las estrellas parecían infinitas sobre nuestras cabezas. La conversación fluía con una naturalidad que hacía tiempo no experimentaba. Emma comenzó a contarme una historia sobre un amor perdido, un relato lleno de emociones que iba desde la euforia hasta la tristeza. Mientras hablaba, noté una vulnerabilidad en su voz que pocas veces mostraba, y mientras la escuchaba, sentí algo cambiar entre nosotras, algo intangible pero imposible de ignorar. En un momento, Emma extendió su mano y tocó la mía. Fue un gesto pequeño, apenas un roce, pero suficiente para encender una corriente de electricidad que atravesó todo mi cuerpo. Mi primera reacción fue apartar la mano, pero algo me detuvo. Miré sus ojos que reflejaban la luz tenue de las estrellas y supe que había algo en ellos que no podía negar. Un deseo de ser vista, de conectar, de ser más que una sombra pasajera en la vida de alguien. Esa noche, mientras nos quedábamos en silencio mirando las estrellas, sentí que el muro que había construido a mi alrededor empezaba a desmoronarse. No sabía qué significaba todo esto, ni a dónde nos llevaría. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de averiguarlo. La mañana siguiente, Emma sugirió que hiciéramos una caminata por las montañas cercanas al pueblo. El aire fresco siempre aclara las ideas, dijo con una sonrisa, extendiéndome una mochila pequeña.
Aunque mi cuerpo estaba cansado de la noche casi sin dormir, accedí. Quizás el esfuerzo físico ayudaría a poner en orden mis pensamientos. El camino hacia las montañas era estrecho y serpenteante, bordeado por arbustos que estallaban en flores de colores vivos. A medida que ascendíamos, el pueblo a nuestras espaldas se iba haciendo más pequeño, casi un juguete en miniatura, rodeado por el azul infinito del océano. Emma llevaba su cámara colgada al cuello. De vez en cuando se detenía para tomar fotos del paisaje, de un pájaro posado en un árbol o de mí, cuando no estaba preparada. «Tienes una expresión de ensueño», comentó mientras revisaba las imágenes en la pantalla de la cámara, «como si pertenecieras a este lugar más que a cualquier otro». «No estoy segura de a dónde pertenezco», respondí con sinceridad. Era algo que llevaba dentro desde hacía tiempo, pero solo ahora me atrevía a decirlo en voz alta. Cuando llegamos a la cima de una colina, Emma sugirió que descansáramos. Extendió una manta en el suelo y sacó 2 botellas de agua de su mochila. El aire estaba cargado de esa tranquilidad que solo se encuentra en lugares apartados, donde el silencio no es vacío, sino lleno de vida. «¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo?», me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Dejar qué? Todo lo que no te hace feliz, lo que te ata, lo que te pesa. Su mirada era seria y por un momento sentí que podía ver a través de mí, como si supiera lo que estaba pensando antes de que yo misma lo entendiera. «Sí», respondí después de una pausa. «A veces». Emma se inclinó hacia atrás, apoyándose sobre los codos, y dejó que el viento jugara con su cabello. «Lo hice una vez», confesó. «Fue la decisión más aterradora de mi vida, pero también la más liberadora. Me di cuenta de que no puedes empezar de nuevo si no sueltas lo que te retiene». Sus palabras resonaron en mi interior, como si hubiera puesto en palabras lo que yo no sabía cómo expresar. En ese momento, sin previo aviso, se levantó de golpe y me tendió la mano. «Ven», dijo con una sonrisa traviesa. «Hay algo que quiero que veas». La seguí por un sendero que serpenteaba hasta llegar a un risco. Desde allí la vista era impresionante. El océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista y las olas chocaban contra las rocas con una fuerza que parecía casi musical. «Cierra los ojos», me dijo. «¿Por qué?» «Confía en mí». Lo hice, aunque con cierta duda. Sentí el viento en mi rostro, el sol calentando mi piel y el olor salado del mar llenando mis pulmones. De repente noté que Emma tomaba mi mano. Su tacto era cálido, firme, pero también lleno de algo más. Una energía que parecía envolverme, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese momento. Cuando abrí los ojos, su rostro estaba muy cerca del mío. Por un segundo eterno, nuestras miradas se cruzaron, y supe lo que iba a pasar antes de que sucediera. Emma se inclinó lentamente y me besó. El beso fue suave, casi como una pregunta. No sabía cómo responder, pero mi cuerpo lo hizo por mí. Sentí como mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una emoción que no había sentido en años. Cuando nos separamos, el silencio entre nosotras no era incómodo, era lleno de posibilidades, como si el aire se hubiera cargado de algo nuevo y desconocido. «Esto no estaba en mis planes», dije con una sonrisa nerviosa. Emma se echó a reír, una risa sincera que llenó el espacio vacío a nuestro alrededor. «Nunca planeo nada, Lea. Esa es la magia». Nos quedamos allí, en la cima del risco, mirando el océano mientras el sol comenzaba a descender. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. Había algo en Emma, en ese lugar, en ese momento, que me hacía sentir viva. Y aunque no sabía qué pasaría después, estaba dispuesta a descubrirlo. Esa noche el sonido de las olas era más fuerte que de costumbre. No podía dormir. La habitación compartida se sentía más pequeña, como si las paredes hubieran absorbido la tensión entre Emma y yo. Ella estaba tumbada en su cama, aparentemente dormida, pero yo sabía que no era así. Su respiración era demasiado irregular y su postura demasiado rígida. Después de lo que pareció una eternidad, me levanté en silencio y salí al balcón.
La brisa nocturna era fresca y el aroma del mar llenaba el aire. Me envolví en una manta y me senté en la vieja silla de mimbre, mirando las olas romperse contra las rocas. No mucho después, Emma apareció en la puerta del balcón. Llevaba suéter grueso y calcetines altos. Sin decir nada, tomó otra manta y se sentó en la silla junto a mí. Por un momento solo miramos el horizonte oscuro iluminado por la débil luz de la luna. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Yo tampoco, admitió. El silencio volvió a envolvernos, pero no era incómodo. Había algo en la forma en que estábamos sentadas, tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos, que parecía cargar el aire de posibilidades. Lea, dijo finalmente, rompiendo la quietud, sobre lo que pasó hoy. No digas nada, interrumpí casi sin pensarlo. No arruines el momento. Emma me miró, sus ojos buscando algo en los míos, luego asintió, aceptando mi petición. Pasaron unos minutos antes de que volviera a hablar. ¿Sabes lo que más me gusta del mar? ¿Qué? Que nunca es el mismo. Cada ola es diferente, cada momento es único, no importa cuántas veces lo mires, siempre te sorprenderá. Reflexioné sobre sus palabras mientras observaba las olas. Había verdad en lo que decía. El océano era impredecible, cambiante y quizá por eso tan fascinante. ¿Crees que las personas pueden ser así?, le pregunté. ¿Cambiar? ¿Ser diferentes? Emma sonrió. Creo que sí, pero solo si están dispuestas a enfrentarse a sí mismas, y eso no siempre es fácil. Hubo una pausa y luego sentí su mano sobre la mía. No la retiré. El contacto era cálido, reconfortante. No decía nada que las palabras pudieran expresar. Emma, comencé, pero ella me interrumpió suavemente. No tienes que decir nada, Lea, solo siente. La miré y en su rostro vi algo que no había visto en mucho tiempo. Comprensión. No juicio, no expectativas, solo una aceptación completa y sincera. En ese instante algo dentro de mí se dio. Me incliné hacia ella y nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez con más certeza, más entrega. Todo lo que había estado reprimiendo, todas las dudas y miedos desaparecieron en ese momento. Después volvimos al interior de la habitación, pero no para dormir. Esa noche fue como una tormenta, intensa y liberadora, llena de emociones que no sabía que era capaz de sentir. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol se filtró por las cortinas, bañando la habitación en tonos dorados. Emma y yo estábamos tumbadas una al lado de la otra, en silencio, pero el silencio era ahora diferente. «Esto cambia todo, ¿verdad?», pregunté sabiendo la respuesta. Emma me miró con esa sonrisa que parecía contener el mundo entero. «Sí, Lea, lo cambia todo». Sabía que cuando saliera el sol por completo, la realidad nos alcanzaría, pero por ahora, en la calma del amanecer, me permití creer que el cambio era algo bueno, que por primera vez en mucho tiempo estaba lista para aceptar lo desconocido. Cuando desperté al día siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo, Emma no estaba en la habitación y por un momento me invadió el pánico. Pero entonces escuché el ruido de la cafetera en el pequeño rincón de la cocina. Se sentía casi doméstico, casi normal. Me senté en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. La noche anterior seguía presente en mi mente como un sueño demasiado real. Miré hacia la ventana, donde las cortinas ondeaban suavemente con la brisa marina, y sentí que algo había cambiado irrevocablemente. Emma apareció con 2 tazas de café. «Buenos días», dijo con su sonrisa habitual, como si nada fuera diferente. «Buenos días», respondí, intentando que mi voz sonara firme, pero había algo en su expresión, algo en la manera en que sus ojos evitaban los míos, que me decía que ella también estaba procesando lo sucedido. Después del desayuno, Emma sugirió salir al mercado local. «¿Podemos comprar algo bonito, algún recuerdo?», dijo, como si el simple acto de caminar entre los puestos pudiera borrar las dudas que ahora colgaban en el aire entre nosotras. El mercado estaba lleno de vida, colores brillantes,
aromas de especias y frutas frescas y el murmullo constante de los vendedores y turistas. Emma paseaba de un puesto a otro, examinando con curiosidad pequeñas figuras talladas en madera, joyas hechas a mano y manteles bordados. Yo, en cambio, me sentía fuera de lugar. Mi mente seguía atrapada en un bucle, repasando cada momento de la noche anterior, cada palabra no dicha. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué significaba para mí? ¿Para Emma? En un momento se detuvo frente a un puesto que vendía conchas marinas. Tomó una grande y perfectamente curvada, y me la ofreció. «Escucha», dijo sonriendo. Puse la concha contra mi oído y escuché el sonido de las olas, suave y constante. «¿Lo oyes?», preguntó. «Asombroso», respondí. «Es para ti», dijo entregándomela, «para que siempre recuerdes que, sin importar dónde estés, el mar siempre estará contigo. Y este viaje también». Agradecí el gesto, pero en mi interior algo se rompió. Este pequeño regalo, tan simple y significativo, me recordó que este viaje estaba a punto de terminar. Pronto volveríamos a nuestras vidas normales, y lo que había sucedido aquí sería solo un recuerdo. Atrapado en el sonido de las olas dentro de esa concha, al mediodía decidimos sentarnos en una pequeña cafetería al aire libre. Pedimos ensaladas y limonada, y por un rato hablamos de cosas triviales, del clima, de los turistas, de la música que sonaba de fondo, pero cada pausa en la conversación era como un recordatorio de lo que ninguna de las dos se atrevía a mencionar. «¿Estás bien?», me preguntó de repente, rompiendo el silencio. «Sí», mentí. Ella me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. Finalmente asintió, aceptando mi respuesta, aunque sabía que no era del todo sincera. Por la tarde volvimos a la playa. Emma caminaba descalza, dejando que las olas mojaran sus pies, mientras yo me quedaba en la orilla mirando el horizonte. Sentía que el océano, con su inmensidad, reflejaba mi propia confusión interna. Cuando el sol comenzó a ponerse, Emma se acercó y se sentó a mi lado. «Lea», dijo con voz suave. «Lo que pasó, no quiero que te sientas presionada, no espero nada de ti». «Emma, yo...», comencé, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Ella puso una mano sobre la mía. «No tienes que decir nada, solo quiero que sepas que estoy aquí, siempre». Esa noche, de vuelta en la habitación, ambas evitamos hablar de cualquier cosa profunda. Nos sumergimos en un libro viejo que Emma encontró en la recepción y en la película que ponían en la televisión del hotel. Parecía un pacto silencioso, mantener las cosas simples, aunque fuera por unas horas más. Pero cuando finalmente apagué las luces y me metí en la cama, el sonido del mar seguía resonando en mi mente, y junto a él la voz de Emma y sus palabras cargadas de significado. Cerré los ojos intentando convencerme de que todo volvería a la normalidad, pero sabía en lo más profundo que esa normalidad ya no existía. El viaje de regreso comenzó temprano en la mañana. Emma y yo apenas hablamos mientras empacábamos nuestras cosas. El ambiente estaba cargado de un silencio que ninguno de los dos se atrevía a romper. Su mini furgoneta roja esperaba en el estacionamiento brillante bajo la luz del amanecer. Cuando arrancamos, me sorprendió lo vacía que me sentía. El paisaje que una vez había sido emocionante, las colinas verdes, las carreteras serpenteantes, las pequeñas aldeas bañadas por el sol, ahora parecía simplemente un telón de fondo distante. Emma conducía en silencio, sus manos firmemente sujetas al volante, su mirada fija en la carretera. A lo largo del camino hicimos paradas breves. Un café rápido en un área de descanso, un paseo corto en un campo de girasoles que Emma insistió en fotografiar. Parecía que estaba intentando alargar el tiempo que nos quedaba juntas, como si también sintiera que algo estaba terminando. Finalmente, al mediodía, estacionamos junto a un lago tranquilo para almorzar. Nos sentamos en el borde del agua, cada una con su sándwich, mirando cómo las olas pequeñas se movían con suavidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Emma, rompiendo el silencio.
No lo sé, respondí honestamente. Es como si estuviera en un limbo, entre lo que era antes y algo nuevo que no puedo definir. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. A veces los cambios llegan cuando menos los esperas. Este viaje fue uno para mí, y espero que también lo haya sido para ti. Lo fue, admití en voz baja, aunque no sé qué hacer con lo que descubrí. Está bien no saber, dijo ella sonriendo con tristeza. La vida no siempre nos da respuestas inmediatas. Lo importante es escuchar lo que sientes, incluso si es confuso. Después del almuerzo reanudamos el camino. Emma encendió la radio y una suave melodía llenó el silencio entre nosotras. Me apoyé contra la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente de los campos abiertos a los edificios y calles que anunciaban nuestro regreso a la civilización. Cuando finalmente llegamos a mi apartamento, Emma apagó el motor y se giró hacia mí. Bueno, aquí estamos, dijo, su tono ligero, aunque su expresión no lo era. Asentí, sintiendo una opresión en el pecho. Gracias, Emma, por todo, por el viaje, por... Me detuve, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Ella me miró durante un largo momento, luego sonrió suavemente. No tienes que agradecerme, Lea. Esto era tanto para mí como para ti. Quizás más. Salí del auto y saqué mi maleta del maletero. Emma se quedó dentro, las manos en el volante como si estuviera esperando algo. Me acerqué a su ventana. ¿Nos veremos pronto?, pregunté tratando de sonar casual. Eso depende de ti, dijo ella, mirándome con una intensidad que me hizo contener la respiración. Asentí sin saber qué más decir. Ella arrancó el motor y mientras su mini furgoneta se alejaba, sentí que una parte de mí quería correr tras ella. Pero me quedé quieta viendo cómo desaparecía al final de la calle. Cuando entré en mi apartamento todo parecía igual, pero diferente al mismo tiempo. Las paredes, los muebles, incluso el aire tenían una cualidad extraña, como si no encajaran del todo con quien era yo ahora. Nick estaba en la sala, con su computadora portátil en el regazo. ¿Cómo estuvo tu viaje?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondí, dejando mi maleta en el suelo. ¿Qué tal el hotel? Bonito, murmuré sin querer entrar en detalles. Él asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, y volvió a concentrarse en su trabajo. Yo me dirigí a nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Saqué la concha marina de mi bolsa y la coloqué sobre la mesita de noche. Me senté en la cama, llevándola a mi oído, escuchando el sonido de las olas. Era un recordatorio constante de algo más grande, de algo que había comenzado a cambiar dentro de mí. Me recosté, mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las emociones me inundaran. No sabía qué vendría después, pero sabía que no podía seguir siendo la misma Lea que había sido antes de ese viaje. Y aunque tenía miedo, también sentía algo parecido a la esperanza, una pequeña chispa que me decía que, pase lo que pase, ahora sabía que era capaz de enfrentar lo desconocido. Los días que siguieron a mi regreso transcurrieron de manera extrañamente tranquila, como si la rutina cotidiana intentara absorberme nuevamente en su abrazo familiar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Nick seguía llegando tarde del trabajo, dejando su maletín en el mismo rincón y preguntándome mecánicamente sobre mi día. Yo respondía con monosílabos, cada vez menos interesada en mantener la ilusión de normalidad. Las paredes del apartamento, una vez tan acogedoras, comenzaron a sentirse como un peso. La concha marina permanecía en mi mesita de noche. Cada noche la tomaba, la llevaba a mi oído y escuchaba las olas. Era un recordatorio de todo lo que había experimentado, de todo lo que había sentido durante esos días con Emma. Una tarde, mientras preparaba la cena, Nick entró en la cocina. Me miró durante unos segundos como si estuviera a punto de decir algo importante, pero luego simplemente comentó sobre el clima. Fue en ese momento cuando comprendí que nuestra relación había llegado a un punto muerto,
un lugar donde ni siquiera las palabras podían cerrar la distancia entre nosotros. Esa noche, después de cenar, decidí salir a caminar. El aire frío de la ciudad era un contraste marcado con la brisa cálida del océano, pero también era revitalizante. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por las luces parpadeantes y el sonido distante del tráfico. En un banco del parque me senté y saqué mi teléfono. Miré el número de Emma en la pantalla, el dedo suspendido sobre el botón de llamada. ¿Qué diría si respondiera? ¿Qué podía ofrecerle ahora que no había podido antes? Finalmente, guardé el teléfono sin marcar. No estaba lista para hablar con ella, pero tampoco podía ignorar lo que había sucedido. Ese viaje me había revelado una parte de mí que había estado escondida durante demasiado tiempo, una parte que ahora exigía ser escuchada. Cuando volví al apartamento, Nick estaba dormido en el sofá. Me detuve en la puerta de la sala observándolo. Había un tiempo en el que lo amaba profundamente, pero ese amor ahora parecía un eco lejano, algo que no podía recuperar. Me acerqué lentamente y apagué la luz. Él no se movió. En mi habitación, tomé la concha marina y me acosté en la cama. La sostuve en mis manos, observando cómo la luz de la lámpara de noche jugaba con sus bordes irregulares. Cerré los ojos y, por un momento, dejé que el sonido de las olas llenara la habitación. No sabía qué haría después. No sabía si mi vida tomaría un giro drástico o si encontraría una manera de reconciliarme con la rutina. Pero lo que sí sabía era esto: no podía ignorar el cambio que había comenzado dentro de mí. A la mañana siguiente me desperté temprano, antes que Nick. Hice café, pero esta vez el aroma no me pareció tan vacío como antes. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, y sentí una pequeña chispa de claridad. El viaje con Emma había terminado, pero mi propio viaje apenas comenzaba. Y eso al menos me daba esperanza.